Defina al hombre. Es una criatura racional, sujeto a un orden más perfecto. Se conduce por normas del deber ser, con sus límites dentro de su libertad y responsabilidad, sin importar su edad, sexo y condición. ¿Qué es persona? Persona es la sustancia individual de la naturaleza racional. Es la persona capaz de cumplir derechos y obligaciones y está sujeto de derecho. Persona, ¿qué es persona desde el punto de vista jurídico? Es toda persona capaz de tener derechos y obligaciones, ya sea sujeto activo o pasivo. ¿Qué dice Juan Calvo? Él dice, persona, individual o colectiva, capaz de cumplir derechos y obligaciones. ¿Qué es personalidad? Personalidad es la actitud de toda persona sujeto de derechos y obligaciones, ya sean personas ficticias o personas jurídicas, como por ejemplo cooperativas. El artículo 41 dice persona natural. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición, divididos en ecuatorianos y extranjeros. Artículo 42. Ecuatorianos y extranjeros. Son ecuatorianos lo que la Constitución Política del Ecuador declara tales. Los demás son extranjeros. ¿Qué dice el artículo 43? Igualdad entre ecuatorianos y extranjeros. La ley no reconoce diferencia entre el ecuatoriano y el extranjero en cuanto a la adquisición y el goce de los derechos civiles que regla este código. Igualdad entre ecuatorianos y extranjeros. No reconoce diferencia entre ecuatoriano y extranjero en cuanto a la adquisición y el goce de los derechos civiles que regula este código. Artículo 44. Domiciliarios y transeúntes. Las personas se dividen en domiciliadas y transeúntes. ¿Qué es la capacidad adquisitiva o de goce de derecho? Todo individuo de la especie humana tiene capacidad o aptitud legal de ser sujeto de derechos, ya sea su edad, sexo o condición. Capacidad adquisitiva es de goce, aptitud legal de ser sujeto a derechos. ¿Qué es la capacidad de ejercicio, de hecho, de disponer libremente sus bienes? Es la aptitud legal de usar el derecho y ejecutarlo, aptitud de lo que no gozan todas las personas naturales. Ejemplo, un niño tiene derecho de propiedad de capacidad adquisitiva, pero el ejercicio del derecho lo tienen sus padres con la patria potestad. El niño adquiere su derecho cuando cumple la mayoría de edad. ¿Cuáles son las clasificaciones de las personas? Las personas se dividen en naturales y jurídicas, en ecuatorianos y extranjeros. ¿Qué dice Guillermo Borda? Guillermo Borda dice, en lo metafísico, biológico, persona es el hombre, y en lo jurídico es la persona capaz de cumplir derechos y obligaciones. En lo metafísico, biológico, persona es el hombre. Kensel dice que persona es el centro de imputación y pluralidad de normas. Personas de carne y hueso. Persona es el producto del derecho. No se da derecho sino entre hombres. Persona es el centro de imputación y pluralidad de normas. Artículo 564 de las personas jurídicas. Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.
Desde el nacimiento, ¿qué pasa con las personas? El nacimiento de una persona se fija el principio de su existencia legal previa a la concepción, marcando el comienzo de su existencia natural. La existencia legal da al sujeto derechos y obligaciones y existe como persona. El nascituro tiene existencia fisiológica, biológica o natural y no atribuye personalidad, ni derechos ni obligaciones, estarán suspensos hasta que éste nazca. ¿Qué dice el artículo 60 del nacimiento y de la existencia de las personas? El artículo 60 dice: el nacimiento de una persona fija el propicio de su existencia legal, desde que es separada completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre se reputará no haber existido jamás. Se presume que la criatura nace con vida. Quien alegue lo contrario para fundamentar un derecho deberá probarlo. O sea, el principio de la existencia de las personas es cuando está separada completamente de su madre, la criatura que muere en el vientre o muere se reputará no haber existido jamás. Neiro Rojas sobre el embarazo medicina legal. El embarazo es el resultado de la fecundación del óvulo y el espermatozoide, siendo los dos elementos complementarios para que se produzca la fecundación, desde la pubertad hasta el climaterio. Climatérico. Ya, las dos condiciones del nacimiento. Las dos condiciones del nacimiento son: el niño sea separado completamente de su madre, sin que haya alguna distinción alguna. 2. Separación completa de su madre sin vínculo. ¿Qué dice el artículo 60 sobre la vitalidad y viabilidad? La pregunta que me tocó a mí, no existe ahorita, es actualizado, sobre la vitalidad y viabilidad. Dice que aceptando la vitalidad desde que está separada completamente de su madre y que la viabilidad, la criatura nace con aptitud de prolongar su existencia, haciéndose acreedora de personalidad cuando nace. Ya. ¿Qué dice Victorio Pecio? Victorio Pecio sobre la existencia legal va procedida de la existencia natural, biológica y fisiológica. La concepción se verifica dentro de un posible misterio que se produce en un instante preciso. Artículo 61. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez en consecuencia tomará a petición de cualquier persona todas las providencias que le pertenezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Toda sanción a la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá referirse hasta después del nacimiento. Existe el Código Penal de los Delitos contra la Vida, artículo 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 447. El 441, los que por alimentos, bebida, medicamentos, violencias o cualquier otro medio hubiera intencionalmente hecho abortar a una mujer que no se haya consentido en ella, será reprimido de 3 a 6 años de reclusión menor. El 42. El aborto que ha sido causado por violencias hechas voluntariamente, pero sin intención de causarlo, tiene de 6 meses a 2 años. Y el 43 dice que por alimentos, bebidas o medicamentos o cualquier otro que hubiera hecho abortar a la mujer que ha sido consentido en ello, será reprimido con prisión de 2 a 5 años. El 444, lo que le haga abortar o causar por sí misma el aborto, será reprimida de 1 a 5 años. Y por ocultar su deshonra será reprimida con 6 meses a 2 años de prisión. El 446 dice que
que un farmacéutico, obstetriz, metólogo, médico será con reclusión menor desde 4 a 8 años. Y 447 dice que si cuando ella estuviera en posibilidad de presentarlo no será punible, no será aceptado. Para evitar algún peligro para la vida o salud de la madre, si está en peligro, no puede ser evitado por medios si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto, se requiere el consentimiento del representante legal de la mujer. El artículo 43 de las mujeres embarazadas dice: el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, social y laboral. 2. De las mujeres embarazadas, la gratuidad de los servicios de la salud materna. 3. La protección prioritaria y el cuidado de la salud integral de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de la lactancia. Neiro Rojas sobre el aborto dice: no es la expulsión del feto, sino la interrupción del embarazo, con la muerte del feto. Interrupción del embarazo, el acto provocado por culpa, que es levísima, leve y grave. La muerte del feto y la fuera de la expresión legal, que son los terapéuticos y eugenésicos. El aborto terapéutico es la necesidad para salvar la vida de la madre que corre peligro, y el eugenésico es el que se da por una violación de una mujer idiota o demente. El artículo 152 de la Constitución dice: trabajo prohibido al personal femenino. Queda prohibido el trabajo del personal femenino dentro de las 2 semanas anteriores a las 10 semanas posteriores al parto, mediante una presentación de certificado médico facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que consta de la fecha probable del parto que se ha producido. El 153. Protección a la mujer embarazada. No se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora, y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de 12 semanas que fije el artículo anterior. Durante este lapso, la mujer tendrá derecho a percibir una remuneración completa, salvo en el caso de lo dispuesto a la Ley de Seguridad Social, siempre que ocurra en forma igual a superior los amparos previstos en este código. El 154 de la Constitución: incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o parto. En el caso de la mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por 1 año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, se origine en el embarazo o en el parto, y la capacite para trabajar, no podrá darse por terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las 12 semanas, sin perjuicio porque contratos colectivos se añade un periodo mayor. El 155 dice: guardería infantil y lactancia. En las empresas permanentes de trabajo que cuentan con 50 o más trabajadores, el empleador establecerá anexo o próximo a la empresa un centro de trabajo y servicio de guardería para la integración de niños de estos, suministrando directamente atención a la invitación local e implementos para este servicio. Las empresas no pueden incluir esta obligación directamente, podrán unirse con otras empresas o contratar terceros para prestar este servicio. En las empresas o centros de trabajo que no cuenten con guardias infantiles de 12 meses posteriores al parto, la jornada de trabajo de la madre lactante durará de 6 horas que señala o distribuirán de cumplir con el contrato colectivo del régimen interno por cuanto o por acuerdo entre las partes. El artículo 63 dice: los derechos que corresponden a la criatura. La criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido o viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe, y el nacimiento constituye un principio de existencia. Entrará el recién nacido en el gozo de dichos derechos como si hubiese existido el tiempo que le correspondieron. En el artículo 66 o segundo, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese existido jamás. El artículo 62 de la fecha de nacimiento se colige
se colige la época de concepción según la regla siguiente. Artículo 62. Se presume de derecho que la concepción ha procedido al nacimiento, no al menos de 180 días cabales y no más de 300, contados hacia atrás desde la medianoche en que se propicie el nacimiento. Se presume de derecho que la concepción ha procedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300, desde la medianoche en que propicie el día del nacimiento. ¿Qué dice el artículo 32? Se llama presunción la consecuencia que se conduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Se llama presunción la consecuencia. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinadas por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de quien infiere la ley, y menos de que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es admisible la prueba contraria. De los hijos concebidos en el matrimonio, el artículo 233 dice: el hijo que nace después de expirados 280 días subsiguientes al matrimonio se reputa concebido en él y tiene por padre al marido. El marido con todo podrá no reconocer al hijo como suyo si prueba que durante el tiempo que, según el artículo 62, pudiera presumirse la concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer. El artículo 62 de la fecha del nacimiento se colige la época de concepción según la regla de los 180 días y no más de 300. O sea que estuvo en absoluta imposibilidad física para no... Tiene que probar. El 234. El adulterio de la mujer, aún cometido durante la época en la que puede efectuarse la concepción, no autoriza por sí solo el marido para no reconocer al hijo como suyo, pero probado el adulterio en esa época se le admitirá la prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a justificar que él no es el padre. El artículo 62. De la fecha de nacimiento se colige la época de concepción según la regla siguiente. Se presume el derecho de concepción que se ha procedido el nacimiento de menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche que propicia el día del nacimiento. ¿Qué dice Alessandri Rodríguez? Sostiene que no es acertado elevar a la categoría de presunción de derecho los plazos sobre la determinación de la concepción. Hay casos de gestación superiores a más de 300 días y menos, así como el cardenal Richelieu, que nació viable de 5 meses, o sea, de 150 días, haciéndose reconocido como legitimidad de su nacimiento por el Parlamento de París. ¿Qué dice el artículo 64? La persona termina con la muerte. Eso dice. ¿Qué es la muerte? Es la sucesión de las funciones vitales, enfermedades, debilitamiento de órganos, por edad, por accidentes o por causas externas, extremas. ¿Qué es la muerte cerebral? La muerte cerebral es la ausencia de ondas cerebrales en el encefalograma rectilíneo. Hay 3 signos de muerte: ausencia en el cerebro, pérdida de conciencia y conocimiento. 2. La actividad bioeléctrica cerebral por 2 horas 15 minutos o 15 minutos por 2 horas. Se va probando así. Y por último, los reflejos cefalíticos y la hipotonía muscular. ¿Cuál es la prueba de la muerte real? Hay 1, 2, 3, 4. La muerte real es la acta íntegra de defunción del registro oficial de defunción en el registro oficial. Inscripción de defunción. 2. Inscripción de defunción. Constancia de la defunción por 2 médicos legistas. El certificado médico sanitario
y la declaración de dos testigos. O sea, la defunción del registro oficial, la defunción de constancia por dos médicos legistas, certificado médico, declaración de dos testigos. La acta de defunción se va al registro civil, te muestra la cédula de identidad, nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, el estado civil, la edad que se presume, el sexo, nombres y apellidos del cuyus, que es el cónyuge, nombre y apellidos del padre del difunto, la causa o presuma padres del difunto, la causa o presunta enfermedad, nombres y apellidos, quien solicita la inscripción, la cédula, más la firma del declarante. El artículo 7 dice: muerte para determinar la ley aplicable a los testamentos. 1. La disposición testamentaria se sujetan a la ley vigente cuando fallece el testador, aunque el testador hubiera hecho bajo el imperio de otra ley distinta. 2. Si el testamento contribuyera a disposiciones que no debían llevarse en ejecución según la ley bajo la cual se otorgó, se cumplirán sin embargo, siempre que no hay inhibición con la ley vigente al tiempo de la muerte del testador. 3. También esa ley rige en las sucesiones intestadas o ab intestado sin testamento, el derecho de representación y igualmente rige la participación de una herencia o legado según el artículo 997 del Código Civil. La sucesión por causa de la muerte se abre el momento del deceso en el último domicilio del causante. El 997 dice: la sucesión de los bienes de una persona se abre el momento de su muerte en su último domicilio, salvo en los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley de dominio en que se abre, salvo las excepciones legales. El derecho que tienen los herederos a la muerte del ascendiente. La muerte da lugar a derechos de herederos respecto a su patrimonio. ¿Qué es el premuriente? El premuriente prevalece el derecho del que sobrevive si una de ellas fallece en un matrimonio, llamándose premuriente, y del vivo supersiti. O sea, sería, si muere el esposo, premuriente, y si vive la mujer, superlativ. Ya, y vuelta, ¿qué es comuriente? Comuriente es cuando mueren en un mismo acontecimiento, si se ve en el orden de su fallecimiento. Es el artículo 65, reglas sobre los comurientes. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla por otra causa cualesquiera, no pudiera saberse el orden en que ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y que ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Alessandro Rodríguez sobre el artículo 65 dice que no solamente en un accidente, cual otorgan circunstancias sin que sea posible probar la muerte de algún respecto a otro, siendo el sentido común y la equidad a base de esta disposición legal también se aplique por cualquier otra causa. El artículo 1000 dice: situación de los comurientes. Si dos o más personas llamadas a suceder, una u otra se hallan en el caso del artículo 65, que mueren todos, ninguna de ellas sucederá a los bienes de las otras. ¿Qué es la autopsia o necropsia? Autopsia o necropsia es cuando se le hace la autopsia. La autopsia al hombre se hace en la cavidad cerebral, torácica y pulmonar, y a la mujer en la parte pelviana o vientre materno. Clases de muerte presunta por desaparecimiento. Hay tres clases de muerte presunta: muerte natural, violenta y desaparecidos. También tenemos que es ausente. El ausente cuando no se le encuentra en su domicilio, sin dar noticia de su paradero, existiendo una incertidumbre si está vivo o muerto. El ausente no presente, el que se encuentra alejado de un lugar de su casa, pero su existencia e integridad como persona no hay duda seria.
Y la ausencia, falta de la presencia de la persona en su domicilio, cuya existencia se ignora sin noticia alguna. Ausencia presunta. La ausencia presunta es la desaparición de la persona de su domicilio. La ley prevé la representación del ausente y la conservación de su patrimonio. Y la ausencia declarada es que cuando se protegen los derechos de los herederos, el patrimonio del ausente se le entrega en posesión a las personas que tienen derecho, dándose una posesión provisional y luego una posesión definitiva. ¿Y qué es el desaparecido? El desaparecido, el que ha encontrado la muerte, puede declarar su fallecimiento con juicio. Ya. ¿Qué dice el doctor Ignacio Larrea? Define la presunción de muerte como una institución donde se regulen las relaciones jurídicas como si una persona hubiese muerto. El artículo 66 dice: se presume muerto al individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive o verificándose las condiciones que van a expresarse. Ya. La presunción de muerte o desaparecimiento en los casos generales, 2 años desde las últimas noticias, con averiguaciones y citaciones que la ley otorga, se declare la muerte presunta. Pasando los 3 años de las últimas noticias, se concederá por decreto del juez la posesión provisional, a los 10 años la posesión definitiva. El caso especial es cuando pasan 6 meses desde las últimas noticias, el juez dicta por decreto la posesión de los bienes del aparecido a sus herederos legatarios o por periodo de guerra, naufragio o peligro semejante. Y el caso por desaparecimiento, si al desaparecer tiene 80 años o ha cumplido durante el desaparecimiento o ha transcurrido 3 años desde las últimas fechas del desaparecido, da por decreto la posesión definitiva. El artículo 67 de la presunción de muerte. Debe declararse por el juez del último domicilio del desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose previamente que se ignora su paradero, que se ha hecho las posibles diligencias para averiguar y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron la existencia del desaparecido han transcurrido por lo menos 2 años. El juez, la regla quinta del artículo 67 dice: el juez fijará como día presuntivo de la muerte el último día del primer año, contando desde la fecha de las últimas noticias y transcurrido 3 años desde la misma fecha, concederá la posesión provisional de los bienes del desaparecido. Y la regla sexta dice: con todo, si después de una persona recibe una herida grave en la guerra o naufragio en la embarcación en la que navegaba, o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, transcurrido desde entonces 6 meses y practicándose la justificación y citación prevenidas en las ordinales anteriores, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de la guerra, naufragio o peligro, o no siendo enteramente determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en la que pudo ocurrir el deceso, y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. El artículo 68 dice: el juez procederá la posesión definitiva en el lugar de la provisional, si cumplidos los 3 años se probare que han transcurrido 80 desde su nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo conceder a transcurridos, ya sea con 10 años desde las últimas fechas, desde las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de 10 años de edad de desaparecido si viviere. El doctor Ignacio Ralea Holguín dice que el interés procesal, que la declaración de la muerte se transmite judicialmente a petición de la parte con intereses de los herederos, socios o cónyuges, el juez de lo civil y mercantil, competente para el juicio, es el último domicilio general. El artículo 83. Los que no hubieren cumplido.
18 años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad, y a falta de tal persona de los antecedentes del grado más próximo. Las condiciones objetivas para la declaración de la muerte presunta, son 3. Si se ignora el paradero, 2. Posible diligencia para averiguar. 3. Últimas noticias transcurridos los 2 años. La publicidad de la muerte por presunto desaparecimiento se da citar al desaparecido con situaciones para advertir sobre el procedimiento mediante 3 avisos. En el registro oficial y 3 publicaciones en el periódico, 2 publicaciones por mes. Y el último mes le dejamos por si acaso para ver si viene o no. La tutela del desaparecido. El Ministerio Público, con un fiscal en representación del Estado, el que se representa en judiciales penales de acción penal pública, el que sostiene la obligación de los de defender los derechos de los menores incapaces y de los ausentes. Dice, la regla general es la ausencia de desaparición de cualquier circunstancia que no sea alguna que no sea contemplada en lo siguiente. Por ejemplo, la regla es que sea contemplada en lo siguiente. El artículo 17, regla quinta. El día presuntivo de la muerte del primer año contado desde las últimas fechas de las noticias. Transcurrido 3 años desde la primera fecha, considera la precisión provisional de los bienes desaparecidos. La regla especial, desapariciones en circunstancias particulares, siendo más preciso el día de la muerte presunta. Artículo 67, regla sexta. Con todo, si después de una persona recibir una herida grave de la guerra o un naufragio en la embarcación en la que navegaba, o se le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella, transcurridos desde entonces 6 meses y practicándose la justificación y citación prevenidas en las ordinales anteriores, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio o peligro, y no siendo enteramente determinado ese día, adoptará un término mediante entre el principio y el fin de la época en el que pudo ocurrir el suceso, y considerará inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. El artículo 66. Presunción de la muerte por desaparecimiento. Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive o verificándose las condiciones que van expresando. ¿Qué es presunción? Presunción es la consecuencia de un estado de hecho fortalecida por una resolución judicial que no se conoce como verdad absoluta ante la prueba de quien pide la declaración de la muerte presunta por desaparecimiento, y en los 2 casos tendrá que probarse. Periodos. ¿Qué son los periodos de mera ausencia? El final, cuando se declara la muerte presunta, desde las últimas noticias hasta que se decreta la posesión definitiva de los bienes, a los 3 años y 6 meses según los casos, aplicando la regla general o la regla especial. El periodo de mera ausencia en el artículo 69 dice que durante los 3 años y 6 meses prescritos en el artículo 67, regla quinta y sexta, se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y cuidarán los intereses de los ausentes subordinados de sus representantes legales. El guardador o curador de bienes. Procede el nombramiento, en este caso el artículo 67, regla sexta, procederá el nombramiento de este si el desaparecido no ha nombrado el representante legal o mandatario. El artículo 512, terminación de las curaduría de bienes. La curaduría de los derechos del ausente expira a su regreso o por el hecho de hacerse cargo de sus negocios, un procurador general debidamente constituido, o a consecuencia de su fallecimiento, o por el decreto que, en el caso de desaparecimiento, conceda la posesión provisional. La curaduría de la herencia yacente cesa por aceptación de la herencia, o en el caso del artículo 505, por el depósito del producto de la venta en las arcas del Estado. La curaduría de los derechos eventuales del que está por nacer cesa a consecuencia del parto. Toda curaduría de bienes cesa por la extinción o inversión completa de los mismos bienes. El artículo 494. La curaduría de los bienes del ausente.
494. En general, habrá lugar al nombramiento del curador de los bienes de una persona ausente cuando se reúnan las siguientes circunstancias. 1. Que no sepa de su paradero, o que al menos haya dejado de estar en comunicación con los suyos, y de la falta de comunicación se erigen perjuicios graves del mismo ausente o a terceros. Segunda, que no haya constituido el procurador lo que se haya constituido por casos o negocios especiales. La regla 508, artículo 508, reglas aplicables a la administración y la curaduría de los bienes. El curador de los bienes, 508, curador de los bienes de una persona ausente, el curador de una herencia yacente, el curador de los derechos eventuales de que está por nacer, se hallan sujetos de su administración a todas las trabas de los tutores o curadores. Además, se les prohíbe ejecutar otros actos administrativos de los cuales la mera custodia y conservación y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus respectivos representados. Artículo 511 dice el representante judicial de los pupilos, infantes e impúberes, toca a los curadores de bienes del ejercicio de las acciones y defensas judiciales de sus respectivos representados, y las personas que tengan créditos contra los bienes podrán hacerse valer contra los respectivos curadores. ¿Qué es mandato? Mandato es la persona que confiere el cargo y se le llama comitente, poderdante o mandante, y la que acepta apoderado, procurador o mandatario. Cargo comitente, poderante o mandante, la que acepta apoderado, procurador o mandatario. La regla 220, definiciones y reglas generales, dice el mandato. El mandato es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otro, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el cargo se llama comitente o mandante, y la que acepta apoderado, procurador o en general mandatario. Terminación del periodo de la mera ausencia. La posesión provisional. La posesión provisional concede al juez los bienes del desaparecido. La posesión definitiva concede al juez cuando el anterior no tiene cabida. Reaparecimiento del ausente. Aparece el ausente. Termina el periodo de la mera ausencia. Se desvirtúa la presunción en la que se ha basado. ¿Qué es el reaparecimiento? Cuando recobra la administración de sus bienes si es casado de su hogar, pero eso sí, antes del juicio. ¿Y qué es la posesión provisional de los bienes del desaparecido? Comienza cuando el decreto del juez se le concede y termina con el decreto que otorga la oposición definitiva, dando el fin la sentencia. La sucesión definitiva de los bienes del desaparecido, o si parece el ausente o se sabe de la fecha de la muerte. El artículo 74 dice: facultades de los poseedores provisionales. Podrán desde luego vender una parte de los muebles o todos de ellos si el juez lo considere conveniente, oído el Ministerio Público. Los bienes raíces del desaparecido no podrán anejanarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o de utilidad evidente, declarada por el juez, con conocimiento de causa o con anexión del Ministerio Público. La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido se hará en pública subasta. El artículo 76, la posesión definitiva. Si durante la posesión provisional no debiera el desaparecido o no se tuviera noticias que motivaren la distribución de sus bienes según las reglas generales, se declarará la posesión definitiva y se cancelarán las cauciones. En virtud de la posesión definitiva se cesan las restricciones impuestas por el artículo 74 y se da por terminado el matrimonio y el desaparecimiento hubiera sido cesado. El artículo 74, facultades de los poseedores provisionales. Pueden vender la parte de los muebles
si fuera conveniente por oído el Ministerio Público. Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva. En el artículo 67, la regla de la presunción de muerte. El artículo 67 dice, hay dos reglas. La presunción de muerte debe de declararse por el juez del último domicilio en que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose previamente que se ignora su paradero, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las últimas noticias que tuvieron de la existencia del desaparecido han transcurrido por lo menos 2 años. El juez fijará regla quinta, artículo 67, regla quinta. El juez fijará como día preventivo de la muerte el último día del primer año, contando desde la fecha de las últimas noticias y transcurridos 3 años. Desde la primera fecha concederá la posesión provisional de los bienes del desaparecido. Artículo 71. Herederos presuntivos. El artículo 71 se extiende por herederos presuntivos del desaparecido, los testamentarios o legítimos, los que lo eran en la fecha de la muerte presunta. El patrimonio en que se presume que suceden comprenderá los bienes, derechos y acciones del desaparecido, cuáles eran la fecha de la muerte presunta. Herederos presuntivos son los legítimos, los que eran en la muerte presunta. Los herederos legítimos, legatarios o presuntivos por la ley son los que suceden sin intestato, o sea, sin testamento, en virtud del llamamiento de la ley. Los herederos testamentarios, sí. Los herederos testamentarios son los herederos destituidos por el testamento, los que vienen con el testamento dejado por el desaparecido, ya sea abierto o cerrado el testamento, conociendo las últimas decisiones del desaparecido, y abrir y publicar el testamento cerrado si hubiese dejado. El testamento público o nuncupativo ante 3 testigos, testador y notario. El cerrado ante notario y 5 testigos. ¿Qué es la muerte presunta? La muerte presunta determina quiénes son los que suceden. Si fallece antes de esta fecha, no hubiera adquirido derecho y no puede transmitírselo a sus herederos. Si fallece después de esta fecha, sus herederos adquieren por derecho de representación a los ancianos del matrimonio in extremis. Herederos presuntos o legatarios del desaparecido. Posesión provisional. A los herederos presuntivos, haciendo valer sus derechos después de decretada la posesión definitiva. ¿Qué es el patrimonio? Suceden los herederos presuntivos, comprenden los bienes, derechos y acciones del desaparecido. Efectos de la posesión provisional. Los efectos de si disuelve la sociedad conyugal, se produce la apertura o publicación del testamento. Se otorga la posesión provisional de los bienes del desaparecido si ha dejado alguno. Se otorga la posesión provisional de los bienes del desaparecido a los herederos presuntivos, legatarios o al guardador de bienes en representación de los legatarios. Se produce la emancipación legal de los hijos. Disolución de la sociedad conyugal. Se disuelve el vínculo matrimonial de la sociedad de bienes entre los cónyuges y debe procederse a su liquidación para que el cónyuge superlativo reciba lo que corresponda, títulos de bienes propios, restricciones gananciales, compensaciones. El artículo 70. Efectos de la posesión provisional. Los efectos de la posesión provisional. En virtud del decreto en posesión provisional, quedará disuelta la sociedad conyugal si hubiere con el desaparecido. Se procederá a la apertura y publicación del testamento si el desaparecido hubiese dejado alguno, y se dará la posesión provisional a los herederos presuntivos. No presentándose herederos, se procederá a la conformidad a lo que prevenido para igual caso el libro 3, título de la apertura de la sucesión.
El artículo 189, disolución de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal se disuelve por terminación del matrimonio, por sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, por sentencia judicial a pedido de cualquiera de los cónyuges y por la declaración de nulidad del matrimonio. En casos de separación parcial de bienes, continuará la sociedad de los bienes no comprendidos en ella. El 190. Derecho y uso y habitación sobre en el caso de que exista un solo bien social destinado a la vivienda del cónyuge, al cual se le confía el cuidado de los hijos menores y minusválidos, tendrá derecho real de uso y habitación. Mientras dura la incapacidad de los hijos, debiendo inscribirse la providencia y sentencia que las constituyen en el registro de propiedad respectivo. El goce del derecho y uso y habitación de que éste habla en el inciso anterior elimina la posibilidad de que el otro cónyuge cohabite en el bien gravado, pudiendo el agredido solicitar amparo en su posesión. Capisci o no capisci?